¿Por qué Dios permite que algunas puertas simplemente no se abran, aunque a ti te parecían tan correctas, tan cerca, tan tuyas como un sueño mucho tiempo guardado? Es una pregunta que, de una forma u otra, ronda por los pensamientos de todos los que hemos caminado en la fe, y no solo una vez. Quizás has sentido ese leve sobresalto del corazón al ver abrirse puertas para otras personas, mientras las tuyas resisten cerradas, con ese eco silencioso que solo tú escuchas cuando piensas que era ahora, que era aquí, que te tocaba vivir eso que tanto anhelabas. Tal vez no se trate de un fracaso enorme, ni de una crisis estruendosa. Puede ser, simplemente, la sensación ligera pero real de que algo bueno no llegó, que la oportunidad se escurrió lenta, casi silenciosa, por entre tus manos. Detente un momento. Haz memoria de algún día en el que todo parecía estar alineado para que una meta se cumpliera, una relación floreciera, una nueva puerta se abriera en tu trabajo, en tu familia, en tu corazón. Quizá lo planeaste durante semanas, oraste por ello muchas noches, te ilusionaste sin medida. Y, sin embargo, la puerta, lejos de girar suave, ofreció resistencia. Nada. Como si alguien, con amor, clavara la cerradura por dentro. ¿Qué hace uno cuando lo que esperaba, con toda la convicción de la fe y lo humano, no sucede? ¿En qué lugar de nuestro ser guardamos esos no cuando confiábamos tanto en un sí? La fe, en el fondo, siempre ha sido un camino de aceptar los tiempos y las formas que no controlamos. Pero eso no impide que la curiosidad, e incluso la duda, te visiten. Si eres honesto, quizá incluso hoy llevas en la mochila ese interrogante: ¿será que hice algo mal? ¿Será que no era suficiente? ¿Será que no escuché bien la voz de Dios? Mientras caminas, ves a otros avanzar rápido por pasillos despejados, sueñas con las posibilidades, piensas cómo habría sido tu vida si esa puerta hubiera cedido. Ahí, justo ahí, empieza una batalla interior entre rendirse a la frustración o aprender un nuevo lenguaje de confianza. Lo fascinante es que, a pesar de cómo te sientas, no estás solo en esa experiencia. Hombres y mujeres de fe, de todas las épocas, han vivido la sorpresa de puertas que nunca se abren, o peor, puertas que se cierran justo cuando una mano se estiraba decidida a pasar. No es cuestión de falta de mérito o de valentía, tampoco de ausencia de oración. Es parte de ese tejido invisible que nos llama a confiar en lo que no se ve, en la sabiduría que excede el pequeño campo de nuestra visión. No se trata de resignación ni de aceptar las cosas sin pasión, sino de comprender que, muchas veces, las rutas bloqueadas son una invitación amorosa a una dirección mejor para ti. ¿Y si aprendieras a ver esos no como gestos de protección y no de castigo? Quizá la pregunta que más importa hoy no es por qué la puerta estaba cerrada, sino ¿qué quiere Dios enseñarme sobre su cuidado para mí en este proceso? Porque seamos sinceros, es humano pensar que, si una oportunidad no se dio, algo anda mal. Es natural buscar una razón lógica, un porqué. Pero en el universo de la fe, las explicaciones más poderosas suelen llegar en forma de paz, no de respuestas inmediatas. Aquí es donde muchos eligen cerrar el corazón, protegerse del dolor, dejar de esperar por si acaso la decepción regresa. Pero hay otra manera. Aún no has visto lo más simple y maravilloso, la posibilidad de agradecer incluso cuando no entiendes, de confiar no porque ves lo que hay detrás de cada puerta, sino porque recuerdas que quien la sostiene te ama infinitamente más de lo que podrías imaginar. En esos minutos de silencio después de un no, en esa espera donde no se abren las ventanas tan pronto como quisieras, se te ofrece otra opción. Puedes preguntarle a Dios que estás llamado a aprender sobre su carácter y el tuyo. Puedes, también, usar esos momentos como impulso para mirar a tu alrededor, pivotar y ver los otros caminos que tal vez, distraído por tus propios planes, nunca consideraste. Hay bendición incluso en la negación, aunque hoy solo veas una pared. ¿Estás dispuesto a descubrir que una puerta cerrada es, muchas veces, el camino hacia una bendición más completa y una protección para tu vida? Te invito a que permanezcas conmigo. Quédate, porque aquí no hay promesas vacías. Lo que quiero compartirte es una mirada diferente, una forma de abordar la vida y la fe donde cada puerta, abierta o cerrada, tiene un sentido, y ese sentido puede transformar tu manera de caminar, decidir y soñar. ¿Te animas a mirar tus propias puertas, las abiertas y las cerradas, contigo, despacio, con una nueva luz que tal vez nunca consideraste posible? Sigue aquí, y deja que la esperanza tenga su espacio, tal vez no como pensabas, pero justo a tiempo. ¿Has notado cómo cuando una puerta se cierra,
¿El ruido que deja detrás no siempre es escandaloso? A veces es apenas un clic suave, algo que solo tú percibes como una pequeña punzada de decepción, o una incómoda sensación de haber esperado en vano. Resulta curioso cómo, en esta época, se nos educa para buscar la inmediatez, para pensar que el éxito legítimo es el que se manifiesta rápido y visible. Parece que, si algo no se da a la velocidad de las historias que vemos a diario en las redes, entonces nos falta algo, entonces estamos quedándonos atrás. Pero te invito a considerar otra visión, la de una fe que no se desmorona por la prisa ni por la comparación constante con los demás. De pronto, ahí donde todo parecía ir bien, surge la pregunta, ¿por qué sigo en el mismo sitio mientras otros avanzan, consiguen, celebran? Es fácil caer en la trampa de pensar que el amor de Dios se mide según las puertas que se nos abren o se nos cierran, como si el favor divino se manifestara solo en oportunidades, logros, influencias o validaciones externas. Pero, si haces una pausa y miras con más profundidad, notarás que el amor de Dios es otra cosa, que no es un premio por portarse bien ni el resultado de un currículum espiritual impecable. No eres menos hijo, ni menos amada, porque esa meta precisa no se materializó justo cuando querías. El conflicto aparece dentro de ti con la forma de muchas voces conocidas. Quizá escuchas ese rumor de dudas, ¿no será que Dios me está pidiendo más sacrificios? ¿No habré perdido la oportunidad por una decisión torpe, por una oración menos intensa, por algo que omití? Y, sin darte cuenta, construyes una especie de tribunal interior donde tú eres juez y acusado a la vez. Te juzgas con severidad, como si cada no que la vida te da fuese una evidencia de falta personal, una señal de que debiste prever más, trabajar más, resistir más, tener esa fe aparentemente inquebrantable que, si somos honestos, ninguno sostiene de modo perfecto. ¿Te das cuenta de lo sutil y agotador que llega a ser este ciclo? No tienes que vivir midiendo la suficiente de tu fe por lo que se logra por fuera. La fe auténtica, la que crece y madura, es la que aprende a descansar cuando nada cambia, la que se permite sentir dolor o decepción sin perder de vista que Dios sigue atento, sigue cercano, sigue amando sin agenda secreta. Y aquí no hablo de resignarse con los brazos cruzados. Hablo de cultivar una confianza despierta y activa, esa que escoge creer, día tras día, que hay un propósito mayor que lo que se ve, incluso si el presente parece un espacio de espera. ¿Sabías que muchos de los grandes momentos de crecimiento personal y espiritual en la vida de quienes caminan con Dios empiezan justo ahí, en el espacio incómodo entre un deseo y su cumplimiento? Ese espacio, aunque no lo parezca, tiene una riqueza profunda. Ahí es donde se pulen las motivaciones, donde la oración se hace más verdadera, más honesta. Ahí aprendes a nombrar tus sueños ante Dios sin miedo, y también a dejar que Él los moldee, los refine y, algunas veces, te ofrezca deseos nuevos, más acordes con la plenitud que te imagina viviendo. Ahora, tómate un respiro. Esto no significa que cuando un deseo legítimo no se da, debas asumir que estás equivocando todo. Tampoco significa caer en la pasividad de aceptar cualquier cosa sin preguntar ni discernir. ¿Te has preguntado alguna vez si, detrás de esa puerta cerrada, hay algo que no alcanzas a ver todavía? Tal vez era una relación que tú creías necesaria para tu felicidad, pero que en realidad te habría hecho daño a largo plazo. O quizás esa oportunidad profesional que parecía ideal era solo una sombra de lo que Dios tiene reservado para ti más adelante. No siempre lo sabrás todo, al menos de inmediato, pero puedes afinar la mirada y empezar a distinguir con más claridad el cuidado profundo de Dios en medio de las negativas temporales. Incluso el mismo Jesús, que vivía en perfecta comunión con el Padre, experimentó momentos en los que lo que deseaba no fue concedido exactamente en sus términos humanos. Si piensas en eso, encuentras que seguirlo no es una garantía de rutas despejadas, sino una invitación a descubrir el verdadero significado de confianza, a hacer las paces con la idea de que ser guiado a veces es ser protegido de ti mismo o de tus propias cegueras. Tal vez, en este preciso instante, te resulta difícil conciliar la promesa de una vida abundante con la práctica de las puertas cerradas. ¿Cómo es posible que ambas cosas puedan convivir? La vida abundante que Dios promete se construye mucho más allá de lo que obtienes o dejas de obtener. Tiene que ver con esa paz profunda que nada puede arrebatarte, esa fortaleza interna que no depende de las circunstancias y esa certeza alegre que florece cuando entiendes que, incluso cuando no hay muchas respuestas, si hay presencia, hay compañía, hay guianza. Si observamos el ejemplo de personas que admiramos por su madurez espiritual, quizás un abuelo, una madre, un amigo mentor,
lo que mejor recuerdas de ellos no son sus conquistas, sino su capacidad para mantenerse firmes y agradecidos, incluso en temporadas donde todo parecía ir en contra. Sus historias de puertas cerradas suelen estar llenas de esos giros inesperados que solo el tiempo supo revelar como auténticas bendiciones encubiertas. No se trata de héroes inalcanzables, sino de personas que permitieron que la disciplina de la espera, y la gracia de los no, les hicieran crecer en confianza y sabiduría práctica para el día a día. Quiere decir que nada de lo que vives, ni las pausas ni las negativas, está perdido en el limbo. Dios las usa, a veces abrazando tu desconocimiento, para hacerte madurar, para fortalecer tus raíces, para prepararte en aquello que ni sospechas que necesitarás mañana. Porque hay crecimientos que solo se dan en la sombra, decisiones que solo se templan cuando la puerta no cede. Si estás pidiendo claridad y parece que no llega, tal vez la claridad que más necesitas ahora es la certeza de que eres acompañado, sostenido y custodiado, incluso en la demora, incluso en el no por ahora. ¿Aún tienes dudas sobre cómo esto puede funcionar en la vida real, lejos de los discursos bonitos y las frases preparadas? Permíteme abrir una ventana práctica. Piensa en ese trabajo que no obtuviste. Puede que, al poco tiempo, una crisis mayor haya sacudido esa empresa, o que el ambiente laboral hubiese desgastado partes de tu identidad y propósito. O imagina esa relación afectiva que parecía perfecta desde afuera, pero que, con los años, has visto transformarse en una historia completamente diferente para quienes sí traspasaron esa puerta, cargada de desafíos o decepciones a las que estuviste protegido sin saberlo. Quédate con esta idea, Dios ve más allá. A veces, Él no tiene que ver más con lo que no ves y con lo que vendrá, que con lo que tú crees que pierdes. No es por escasez de amor, sino por exceso de cuidado. Puede que no sostengas aún todas las piezas, pero poco a poco, si mantienes la confianza despierta, descubrirás que ninguna negativa es enemiga de tu destino en Dios. Al contrario, pueden ser la forma en la que Él despeja del camino lo que no te suma, lo que te alejaría de esa plenitud que, a veces, solo Él sabe cómo se ve para tu vida. ¿Puedo invitarte a permanecer, solo un poco más? Porque lo que sigue puede ser lo más valioso, descubrir cómo, en la práctica, se vive una confianza que supera la necesidad desesperada de que todas tus puertas sean abiertas hoy. Solo te pido, esta vez, que permitas que la fe tenga la última palabra incluso sobre la lógica, la prisa y tus temores. Aquí seguimos, y falta todavía lo esencial. Entonces, permíteme guiarte hacia ese terreno donde lo esencial toma cuerpo y se vuelve respirable. No se trata de borrar el deseo ni de fingir que cada no fue fácil de aceptar, sino de ver, con nueva luz, lo que realmente significa confiar más allá de lo tangible. Imagina, por un momento, un escenario cotidiano, te despiertas, revisas tu lista mental de pendientes, persigues objetivos con la esperanza legítima de que esa persistencia te abrirá la puerta que esperas. Das lo mejor de ti, y aún así, el resultado parece dilatarse o alejarse. Puede que sientas la tentación de replantear cada paso, de buscar una fórmula espiritual infalible, de acelerar el proceso por tu cuenta. Pero justo en medio de ese espacio, entre la expectativa y el resultado, es donde ocurre un arte profundamente cristiano, el de confiar en la lenta construcción de la obra de Dios en ti. Aquí es donde la fe abandona los discursos abstractos y se convierte en una decisión diaria. No significa rendirse a la pasividad ni dejar de soñar, sino reconocer que el valor de tu vida no se mide por la rapidez con la que logras cada meta. Tal vez el ritmo de Dios no coincide con el bullicio del mundo, porque en su sabiduría está priorizando transformar tu carácter más que tus calendarios, está levantando en ti una solidez interior que no tambalea cuando las puertas parecen selladas. ¿Puedes recordar un momento en que todo apuntaba a un desenlace, y el desenlace fue otro? ¿Qué aprendiste de ese giro inesperado? ¿Te diste cuenta de fortalezas que no conocías, de crecimientos que tal vez, si no hubiera sido por esa espera, nunca habrías abrazado? En la práctica, confiar no es ignorar tus emociones, sino aprender a llevarlas a la oración, una y otra vez. Tal vez hayas tenido días en los que la incertidumbre fue tan grande que cualquier consejo pareció poco realista. Y sí, los consejos y frases hechas pueden sonar vacías si no van acompañados de esa honestidad cruda que se atreve a decirle a Dios todo tal cual es, sin adornos innecesarios. Mira cuán sencillo y profundo puede ser ese lugar. Llegas con las dudas en la mano, te sientas en silencio y dices, Señor, no entiendo, pero sigo aquí. Hazme ver lo que hoy necesito ver.
No tienes que tener la oración más estructurada ni las palabras exactas. Es más, las oraciones que transforman suelen ser esas, las imperfectas, las que salen entre suspiros y preguntas medio procesadas. ¿Qué sucede cuando permites que esa confianza se instale en la vida diaria? Cambia la manera en que interpretas los eventos, y eso moldea tus decisiones grandes y pequeñas. Por ejemplo, al enfrentar el rechazo, ya sea en la familia, en lo profesional, en alguna meta soñada, te descubres menos reactivo, menos propenso a sentir que todo se desmorona. Te vuelves más hábil para leer tus circunstancias desde un horizonte más amplio. Donde otros solo verían una puerta que se cierra, tú comienzas a entrever una posibilidad de redirección cuidadosa, incluso si duele. Descubres también el valor de la espera activa, ese estar atento, pero no ansioso, ese planear con la mejor disposición, pero dejando los resultados en manos de quien sabe exactamente lo que necesitas para florecer, aún por encima de lo que alcanza tu entendimiento ahora. Cuanto más te acostumbras a vivir así, más natural se hace soltar el control sin resignarte. Hay personas que, al mirar hacia atrás, reconocen con sinceridad que habrían cometido errores costosos si Dios hubiese respondido todas sus oraciones como ellos pidieron, a la velocidad que deseaban. De hecho, algunos de los testimonios más amables que escucharás en comunidades cristianas surgen de aquellos que, luego de años de espera o incluso de negativas firmes, concluyen agradeciendo justamente esas pausas, esos silencios, aquellas puertas que se sostuvieron obstinadamente cerradas. Descubrieron que la vida abundante, esa que prometía Jesús, no era solo cuestión de conseguir cosas, sino de llegar a ser personas capaces de sostener el gozo y la paz independientemente de las estaciones externas. ¿Y qué hay de lo cotidiano? Allí, la confianza madura se concreta en acciones pequeñas, casi invisibles, pero determinantes. Como la decisión de no dejarse llevar por la comparación constante, la capacidad de afirmar internamente, no necesito vivir la vida de otro para que la mía sea valiosa. O ese coraje sencillo de celebrar el bien ajeno sin sentir que es una amenaza personal. En la práctica, también implica seguir haciendo lo correcto, lo fiel, aun cuando parece que nadie está mirando o premiando tu dedicación. Cada vez que elijas la honestidad cuando podrías manipular resultados, cada vez que prefieres la integridad en medio de tentaciones sutiles, te estás entrenando para habitar el tipo de vida que ninguna puerta cerrada puede quitarte. Tal vez te preguntas si este modo de vivir significa renunciar a tus sueños. En absoluto. La paradoja extraordinaria de la confianza en Dios es que lejos de suprimir tus deseos, en realidad los purifica y los expande. En ese proceso, puede que algunos anhelos sean reorientados, algunos plazos ensanchados y ciertas metas modificadas, pero en esa transformación, te vuelves más libre, más auténtico, menos esclavo de los dictados externos y de la presión interior. Aprendes a confiar en que tu vocación personal, tus relaciones y tus propósitos no se perderán nunca si permaneces anclado en Dios, aunque el viaje sea más lento de lo que imaginabas al principio. Mira a tu alrededor, a menudo, mientras esperas que una oportunidad se materialice, se abren ante ti otras ventanas discretas, encuentros providenciales, aprendizajes inesperados, talentos dormidos que empiezan a despertar. Y si la aparente demora, en realidad, estuviera multiplicando tus recursos internos, preparándote para algo que, de llegar antes, no habrías podido sostener. Hay habilidades que solo se pulen caminando a paso lento, hay amistades profundas que solo se forjan en el tiempo y la vulnerabilidad, hay revelaciones espirituales que florecen en periodos prolongados de silencio. Quizá ya lo has notado en tu propia historia, aunque no siempre tengas palabras para explicarlo. Imagínate por un instante mirando tu vida en retrospectiva, viendo cómo las rutas torcidas, las bifurcaciones y las pausas formaron parte fundamental de tu crecimiento. Nadie despierta pidiendo una vida llena de obstáculos o retrasos, pero la mayoría alienta, con el tiempo, que los procesos lentos unen los hilos invisibles que ahora hacen de su vida una obra singular, valiosa y llena de sentido. Lo que hoy parece un callejón sin salida, mañana podría ser la encrucijada donde se cruza la mejor versión de tu carácter con la mejor provisión de Dios. Volvamos por un momento a esa insatisfacción secreta que a veces te ronda cuando ves a otros avanzar aparentemente sin tropiezos. Podría ser que, al afinar tu mirada, descubras que la verdadera plenitud no está en la velocidad, sino en la profundidad. Recuerda cómo las raíces de un árbol no se ven, pero son ellas las que le permiten resistir la tormenta y disfrutar del fruto cuando llega la temporada. Así también,
Muchas de tus raíces más fuertes se están desarrollando justo ahora, aunque nadie lo aplauda ni lo publique. Dejas de ser esclavo de la inmediatez y te conviertes en guardián de los procesos largos, en aprendiz del tiempo de Dios, en compañero fiel de tu propia historia, en vez de su más cruel juez. En cuanto más creces en esta confianza práctica y cotidiana, menos necesitas evidencias inmediatas para saberte amado. Comprendes que la voz de Dios no se deja atrapar solo en puertas abiertas, sino también en el susurro tenaz que te sostiene mientras esperas. Te vuelves experto en reconocer las señales sutiles, aquel amigo que aparece justo cuando lo necesitas, la oportunidad que no esperabas y cambia tu rumbo, la serenidad inexplicable en días donde todo parece paralizado. El milagro, entonces, deja de ser un evento ocasional y se transforma en la presencia obstinada de Dios en medio de tus rutinas. Nada de esto significa ignorar el dolor legítimo de esperar o desear otra realidad. Ser cristiano no es practicar una indiferencia estoica, sino abrazar una esperanza que se recicla día tras día, incluso cuando el ritmo de Dios desafía tu lógica. Puedes llorar una puerta cerrada y, al mismo tiempo, agradecer por la protección que ni imaginabas. Puedes expresar tu frustración y también seguir disponible para nuevas posibilidades. Esto es fe madura, la que no teme alternar entre la vulnerabilidad y la esperanza sin sentir que debe escoger solo una. A medida que te adaptas a esta forma de vida, también se transforma tu modo de relacionarte con otros. Eres capaz de sostener la esperanza en quienes viven sus propias pausas, ya no juzgas a quien no parece avanzar, ni te sobrecargas con el deber de justificar el cruce de cada umbral. Descubres que el amor cristiano se manifiesta también en esa paciencia compasiva, en ese acompañamiento silente, en ese arte de esperar juntos mientras cada uno recorre su propio trayecto. Por último, la confianza prolongada y sosegada despierta en ti las ganas de transmitir esta perspectiva a otros. Surge el deseo de ser, más que voz de ánimo, un testimonio viviente de que no se pierde nada valioso aprendiendo a esperar, y que una vida guiada por Dios rara vez obedece las medidas humanas pero siempre alcanza una riqueza superior. Porque nadie sale ileso de esperar, pero todos salen más profundos, más humanos y, sobre todo, más libres. El ciclo se cierra, o más bien, se transforma, cuando adviertes que la puerta cerrada no es la última palabra, sino el comienzo de un nuevo aprendizaje. Así, poco a poco, descubres que lo esencial no era apurar respuestas, sino aprender el arte sumamente cristiano de confiar, incluso cuando los corredores parecen largos y las respuestas lentas. Tienes en tus manos la oportunidad diaria de vivir esa confianza, de dejar que en tu historia, igual que en tantas de quienes caminaron antes que tú, las pausas sean semilla de plenitud verdadera. Ahora, detente un instante y permite que todo esto se asiente suavemente en la superficie y en lo profundo de tu corazón. Respira hondo, como quien sabe que ha recorrido un trayecto de ideas, pero también de verdades vividas, de esas que no se evaporan en frases bonitas porque tienen que enraizarse ahí donde duelen, donde esperas, donde amas y donde necesitas empezar de nuevo. Si llegaste hasta aquí, es porque en ti resuena, aunque sea un eco humilde, esa invitación divina a abandonar la prisa y abrazar la confianza, no como un ideal distante, sino como una práctica íntima y diaria. Permíteme acompañarte en este último tramo, porque aquí es donde el mensaje deja de ser solo reflexión y se convierte en una convicción para tu propia jornada. Tal vez, en este preciso momento, hay realidades en tu vida que te pesan, preguntas sin respuesta clara, puertas que aún no se han abierto, o que incluso se han cerrado con fuerza. Y sin embargo, permíteme decir con toda honestidad, nada de esto es un fracaso de tu fe. Más bien, es el espacio donde la fe madura, el lugar donde la confianza deja atrás el formato infantil, el que exige ver para creer, y toma la forma adulta, la que aprende a caminar a paso lento, seguro solo porque sabe con quién va. Quizá has escuchado muchas veces que la esperanza es lo último que se pierde, pero aquí me gustaría proponerte algo diferente. La esperanza verdadera no se pierde nunca, porque su origen no depende del desenlace visible, sino del carácter fiel de Dios que sostiene tu historia incluso cuando tú no comprendes el rumbo. Si hoy existieran palabras para definir lo que persiste en medio de los procesos largos, esas palabras serían estas: fidelidad y libertad. Fidelidad, porque decides seguir presente, seguir actuando con amor, seguir esperando aun cuando no tienes la foto total. Y libertad porque, a medida que avanzas con esta confianza renovada, ya no eres esclavo de los resultados exteriores, ni del calendario ajeno,
ni de la aprobación que tanto ruido hace desde afuera. Eres, más bien, un testigo del propio viaje, de tu proceso, de tus momentos de resistencia y también de tus rendiciones sinceras. ¿Sabes por qué esto marca la diferencia? Porque vivir así te convierte, sin darte cuenta, en una persona que irradia algo que el mundo no puede entregar ni quitar, una paz que supera la lógica. Esa paz que se ve en la forma en que tratas a los que también esperan, en la ternura con que te hablas a ti mismo en los días turbios, en el modo deliberado de buscar lo bueno, incluso si tu impulso inicial fue renegar por lo que faltaba. Alguien podrá decirte que esa constancia o serenidad es ingenuidad, pero no lo es. Es fruto de haberte entrenado en el arte divino de distinguir lo urgente de lo importante, lo inmediato de lo verdaderamente perdurable. Hay días en que esta actitud será tan natural como respirar. Otros, en cambio, sentirás que vuelves a empezar desde cero cada mañana. No te preocupes. Así como el cuerpo necesita alimento a diario y no de una vez para siempre, la confianza también se renueva cada vez que la practicas y la entregas una vez más. A veces, el acto de fe más poderoso no es cruzar una puerta abierta, sino permanecer firme frente a una cerrada, creyendo que lo que está detrás, sea lo que fuere, está igualmente en buenas manos, las de Dios. Es allí donde la oración simple, el silencio paciente y la obediencia pequeña tejen una historia más rica que cualquier logro apresurado. Mira, nadie se despierta pensando, hoy me gustaría esperar más de lo necesario. Todos deseamos ver frutos rápidos, resultados claros, respuestas inmediatas. Pero la buena noticia es que el reino de Dios jamás ha trabajado con el apuro humano como motor principal. Desde Abraham esperando un hijo, hasta los discípulos aprendiendo a confiar en medio de tempestades y ausencias, la historia está tejida de personas a quienes Dios amó demasiado como para consentirles respuestas chapuceras o caminos truncos. Lo mismo ocurre contigo. El Padre no te deja en la pausa porque disfrute verte ansioso, sino porque en esa pausa Él construye algo que la inmediatez nunca podrá darte: raíces, discernimiento, un corazón preparado para cargar y disfrutar bendiciones que no se caen a la primera tormenta. Tú puedes ser testigo y constructor de ese tipo de vida. Cada vez que te asomas al límite de tu paciencia, podrías decir, hasta aquí, por mis fuerzas, pero hoy, elijo extender un poco más la confianza. No porque ignores la realidad, sino porque decides situarla en el contexto más amplio de la soberanía y el amor de Dios. En ese punto, la paciencia deja de ser solo resignación y se transforma en una fuerza activa, una cooperación con lo lento, lo discreto y lo esencial. Te vuelves mejor amigo de tu historia. En vez de pelear con lo que no controlas, descubres el valor de quedarte y aprender, el poder de orar con honestidad, la dulzura de conversar con un Dios que no está apurado ni tenso, sino que acompaña cada paso. Quizás te preguntas si este aprendizaje es suficiente para dar sentido a las situaciones realmente difíciles, aquellas que no entiendes y que tal vez nunca comprenderás del todo. Pero permíteme acercarte esta certeza: no necesitas tener respuestas para experimentar consuelo y propósito. La vida cristiana no es una secuencia de milagros instantáneos, sino la experiencia profunda de ser acompañado, sostenido y formado en los procesos largos. Es en el largo plazo donde ves emerger una serenidad que trasciende el entendimiento, una gratitud que brota en medio de la carencia, una capacidad de celebrar la vida aun cuando duele la espera. Y llegas a darte cuenta de que las puertas cerradas ya no son señales de rechazo, sino de protección, de redirección, de cuidado invisible aunque te parezca incomprensible. Descubres que no todo lo que deseas te convenía en ese momento, y que a veces Dios responde a tus oraciones no como esperabas, sino de un modo infinitamente mejor y más sabio, aunque solo lo veas después. Al integrar esto, comienzas a celebrar los procesos igual que los desenlaces, las pausas igual que los avances, porque ambos son parte vital de la obra generosa de Dios en ti. Quizás, solo quizás, la mayor victoria de la espera es la libertad interior de amarte tal como estás, amando tu proceso y el de otros, aceptando tu tiempo sin sentirte menos, ni más, que nadie. Que cada día, incluso si termina sin grandes cambios, siga siendo día de plenitud porque estuviste presente, abierto, confiado y disponible para el fluir de Dios en lo pequeño. La alegría de la espera no es una quimera, sino la profunda satisfacción de saberte escoltado por la gracia, nunca solo, nunca desamparado, siempre sujeto a un propósito mucho más amplio que lo que hoy puedes imaginar. Y por último, quien vive así deja huella. Inspiras a otros con tus silencios valientes, con tu paz inexplicable,
con la capacidad de seguir sembrando aunque no haya evidencia inmediata de cosecha. Te conviertes en ese tipo de cristiano cuya fe sostiene comunión aún en el desierto, cuya esperanza no depende de los titulares, cuya vida es testimonio de un ritmo diferente, el ritmo sosegado, confiado y generoso de Dios. Quizá nunca lo oigas a voz alta, pero hay personas que agradecerán, en secreto, tu ejemplo silencioso. Otros se animarán a esperar con paciencia solo porque vieron en ti que la vida de fe no es solo movimiento sino también estabilidad, acompañamiento y quietud fértil. Así que, con quietud y valentía, te invito hoy, vuelve a confiar, vuelve a esperar, vuelve a soltar el control una vez más. Deja entrar la paz seria y duradera de saberte sostenido durante la pausa, igual que en la acción. Invita a Dios, sin reservas, a caminar cada tramo, largo o breve, contigo. Verás cómo, paso a paso, la confianza pesa menos y el gozo crece más, aun cuando las circunstancias sigan siendo un misterio. Si esto tocó tu vida, si encontraste claridad o simplemente sentiste alivio al escuchar que el tiempo de Dios no defrauda a quienes confían, te animo a que compartas este video, escribas en los comentarios cómo estas ideas resuenan contigo, o te suscribas para seguir profundizando juntos en estas verdades eternas. No es un simple acto digital, es un pequeño sí al proceso, uno más entre tantos, pero que, quién sabe, podría ser el comienzo de un ciclo de esperanza no solo para ti, sino para alguien más. Caminemos juntos. La historia aún no termina. Porque en Dios, ninguna pausa es estéril, ninguna puerta cerrada es definitiva, y ningún corazón que confía se pierde en el tiempo. Nos seguimos encontrando, cada día, en la espera llena de sentido.